tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo ya varias de mis obras publicadas en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores, como Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, Sinué el egipcio, de Mika Waltari y otros que me han llamado la atención tanto como autora como lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y después un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire Moreno, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria, Barcelona, dedicada a los templarios. Hago también novelas narradas a viva voz en forma de audiolibro y que eran inéditas, como por ejemplo La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que ya podéis disfrutar en mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con este ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar ahora de un gran profeta del pueblo de Israel llamado Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas del destierro, un profeta que le tocó vivir, por desgracia, el castigo, la maldición del cautiverio en Babilonia la Grande, cuando Nabucodonosor, el gran rey, que fue el conquistador de Egipto, de Asiria, y llega al final a Jerusalén y se los lleva a muchos cautivos y a otros evidentemente fueron asesinados. Entre los cautivos está Ezequiel, Habacuc y Daniel y sus compañeros. Entonces Ezequiel dice: ahora bien, en el año 30, en el mes cuarto, en el día 5 del mes, mientras yo estaba en medio del pueblo, desterrado junto al río Quebar, aconteció que se abrieron los cielos y empecé a ver visiones de Dios. Aquí Ezequiel nos habla de una visión de la gloria de Dios, nos habla de cuando ve a Dios mismo con los querubines y el famoso carro de fuego que arrebató a Elías y arrebató a Enoc, y empieza un poco Dios a decirle una serie de mensajes para el pueblo de Israel, que en este caso serán de maldición y también de bendición. Y sigue diciendo Ezequiel: en el día 5 del mes, es decir, en el año quinto del destierro, rey Joaquín, la palabra de Jehová le ocurrió específicamente a Ezequiel, hijo de Buzi, el sacerdote de la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y sobre él en aquel lugar ya va a estar la mano de Jehová. La tierra de los caldeos es la tierra de Babilonia. Y empecé a ver, y mire, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes, y luego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor, y de medio de él había algo como la apariencia del electro, del medio del fuego. Y de medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes, y esto era lo que parecían. Tenía la semejanza del hombre terrestre, y cada una tenía 4 caras, y cada una de ellas 4 alas, y sus pies eran pies rectos, y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro, y resplandecían como con el fulgor de cobre bruñido. Y había las manos de un hombre debajo de sus alas en sus 4 lados, y las 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se unían una a la otra, ellas no se volvían cuando iban cada una directamente adelante. También se habla del Apocalipsis de Ezequiel, porque si no se entiende, es decir, si no estudiamos Ezequiel y Daniel, no podemos entrar en el Apocalipsis. Aquí se habla un poco de lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. Y también se habla de los querubines que están en el carro de Dios y que vio también Daniel y Juan. Y en cuanto a la semejanza de sus caras, las 4 tenían una cara de hombre con cara de león a la derecha, y las 4 tenían una cara de toro a la izquierda, las 4 también tenían una cara de águila. Así eran sus caras, y sus alas se extendían hacia arriba, cada una tenía 2 que se unían y 2 cubrían sus cuerpos. Está hablando aquí de las características y cualidades de Dios: la bondad, la justicia,
la misericordia, la rapidez, la santidad, la fortaleza, y cada una iba directamente adelante. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, iban ellas. No se volvían mientras iban. En cuanto a la semejanza de las criaturas vivientes, su apariencia era como brasas ardientes de fuego. Algo como la apariencia de antorcha se movía hacia atrás y hacia adelante entre las criaturas vivientes, y el fuego era brillante y del fuego salían relámpagos, que está hablando de la gloria de Dios. Y de parte de las criaturas vivientes había salido un revolver como con la apariencia del relámpago. Mientras yo seguía viendo a las criaturas vivientes, pues mire, había una rueda en la tierra al lado de las criaturas vivientes junto a las 4 caras de cada una. En cuanto a la apariencia de las ruedas y su estructura, era como el refulgir del crisólito, y las 4 tenían una sola semejanza, y su apariencia y su estructura era tal como cuando una rueda resultaba estar en medio de una rueda. Al ir, iban en sus 4 lados respectivos, no se volvían en otra dirección cuando iban, y en cuanto a sus llantas tenían tal altura que asustaban, y sus llantas estaban llenas de ojos, todo en derredor de los 4. Y cuando las criaturas vivientes iban, las ruedas iban al lado de ellas, y cuando las criaturas vivientes se las alzaba a la tierra, a las ruedas se las alzaba. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, ellas iban inclinándose al espíritu ir allí, y las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Cuando iban, éstas iban, y cuando se detenían, éstas se detenían, y cuando se las alzaba de la tierra, las ruedas se las alzaba cerca de ellas al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Y seguimos leyendo. Y sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la semejanza de una expansión como el chispear de hielo sobrecogedor extendida sobre sus cabezas por encima, y bajo la expansión sus alas estaban rectas una a la otra. Cada una tenía 2 alas que cubrían de este lado y cada una tenía 2 que les cubrían del otro lado de los cuerpos. Y llegué a oír el sonido de sus alas, un sonido como el de vastas aguas, como el sonido del Todopoderoso cuando iban, el sonido de un tumulto, como el sonido de un campamento. Cuando se detenían bajaban las alas, y llegó a ver una voz sobre la expansión que había sobre la cabeza de ellos. Cuando se detenían bajaban las alas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era como piedra de zafiro. Detengámonos aquí. Aquí Ezequiel ya está hablando de Dios. No es que Dios sea un zafiro, ni mucho menos. Dios tiene la apariencia de un hombre, el anciano de días, ¿no? Pero sí que es verdad que el trono de Dios tiene como un zafiro. Unos dicen un zafiro, un rubí, piedras preciosas. La semejanza de un trono, ¿eh? Dios está sentado en un trono, encima de los querubines. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre, sobre él arriba. Nos está diciendo que Dios tiene apariencia de hombre, de cintura para arriba. ¿Eh? Y llega a ver algo como el fulgor del electro, como la apariencia del fuego todo alrededor en el interior, desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba. Y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo vi algo como la apariencia del fuego, y él tenía un resplandor todo alrededor. O sea, nos está diciendo exactamente cómo es Dios. Dios tiene apariencia de hombre, pero de cintura para arriba semeja un hombre, pero de caderas hacia abajo está lleno de fuego. O sea que Dios también tiene fuego, es fuego. Había algo como la apariencia del arco que ocurre en una masa de nubes en el día de una lluvia fuerte. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia, la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando llegué a ver, entonces caí sobre mi rostro y empecé a oír la voz de uno que hablaba. Y él procedió a decirme: Hijo del hombre, plántate sobre tus pies para hablar contigo. Y tan pronto como me habló, espíritu empezó a entrar en mí y finalmente me hizo plantarme sobre mis pies para que yo oyera aquel que me hablaba. Es decir, Ezequiel, como le pasó a muchos que hablaron con el Señor, quedaron completamente desvanecidos, como le pasó a Juan el apóstol, ¿no? Y él procedió a decirme, ¿para qué? Le dio fuerzas para que pudiera hablar con él. Hijo del hombre, te envío a los hijos de Israel, a naciones rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos mismos y sus antepasados han transgredido contra mí hasta ese mismo día. Y los hijos de rostro insolente y duro corazón, a ellos te envío y tienes que decirles: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Y en cuanto a ellos sea que escuchen, no se abstengan,
porque son una casa rebelde, ciertamente sabrán también que resultó haber un profeta mismo en medio de ellos. Es decir, aquí Dios nos está diciendo que siempre mandaba un profeta, exceptuando en el caso de Salomón, porque le hablaba en sueños, para que hablara con el pueblo desde la época de Moisés. Y tú, oh hijo del hombre, no tengas miedo de ellos y no tengas miedo de sus palabras, porque hay gente obstinada y cosas que te punzan, y entre escorpiones moras. De sus palabras no tengas miedo y ante sus rostros no te sobrecojas de terror, porque son casa rebelde y tienes que hablarles mis palabras, sea que oigan o sostengan, porque son un caso de rebelión. Aquí está diciéndole a Ezequiel que no tenga miedo, como le dijo a Moisés, de hablar a su pueblo, y que no le extrañe, que no le escuchen, porque ya se han hecho rebeldes a Dios. Y tú, hijo del hombre, yo lo que te hablo, no te hagas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y empieza a ver, y mire, había una mano alargada hacia mí, y mire, en ella había el rollo de un libro, y gradualmente lo extendió delante de mí, y estaba escrito en el frente y por detrás, y había escritos en endechas, y gemir y plañir. El libro que le está haciendo comer a Ezequiel es el libro del Apocalipsis. Y procedió a decirme: hijo del hombre, lo que hayes, cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Por tanto, abrí la boca y él gradualmente me hizo comer este rollo. Y siguiendo me dijo: hijo del hombre, debes hacer que tu propio vientre coma, para que llenes tus intestinos mismos con este rollo que te estoy dando. Y empecé a comérmelo, llegó a ser en mi boca como miel por lo dulce, porque la palabra de Dios es dulce. Y continuó diciéndome: hijo de hombre, ve, entra en los de la casa de Israel y tienes que hablarles con mis palabras, porque no es un pueblo que sea inteligible de lenguaje o pasado de lengua al que se te envía, sino a la casa de Israel. Aquí está advirtiendo a la casa de Israel, porque primero trata con ellos, no a pueblos numerosos sin inteligible lenguaje o pesados de lengua, cuyas palabras no puedes oír con entendimiento. Si fuera a ellos que te hubiera enviado, aquellos mismos te escucharían. Es decir, llega un momento que Dios está tan furioso contra la casa de Israel que dice que si les hubiera mandado a otro pueblo, como ocurrió con Nínive, estos lo hubieran escuchado. Pero en cuanto a la casa de Israel, no querrán escucharte porque no quieren escucharme, porque todos los de la casa de Israel son de cabeza dura y de duro corazón. Está advirtiéndonos Dios aquí a todos que cuando nos convertimos en personas impías, en personas que no quieren saber nada con Dios, nuestro corazón empieza a endurecerse. Mira, he hecho tu rostro exactamente tan duro como los rostros de ellos y tu frente exactamente tan dura como sus frentes, como un diamante más dura que el perdenal he hecho tu frente. No debes tenerles miedo y no debes sobrecogerte de terror ante sus rostros porque son casa rebelde. Y pasó a decirme: hijo del hombre, todas mis palabras que te hable, tómalas en tu corazón y óyelas con tus propios oídos. Y ve, entre el pueblo desterrado, entre los hijos de tu pueblo, y tienes que hablarles y decirles: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová, sea que oigan o se abstengan. Está constantemente comisionando a Ezequiel para decirles que hay un profeta que ha levantado en su pueblo, que no les ha abandonado, pese al destierro y al cautiverio en Babilonia, pero que escuchen a Dios. Y un espíritu procedió a llevarme y empecé a oír detrás de mí el sonido de un gran apresuramiento. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y hubo el sonido de las alas de las criaturas vivientes que se tocaban estrechamente unas a otras, y el sonido de las ruedas junto a ellas al lado, y el sonido de un gran apresuramiento. Y el espíritu me llevó y procedió a tomarme, de modo que fui con amargura en la furia de mi espíritu, y la mano de Jehová sobre mí era fuerte. De modo que entré entre los desterrados que se hallaban en Tel Aviv, quienes moraban junto al río Quebar, y empecé a morar donde ellos moraban, y seguí morando allí por 7 días, aturdido en medio de ellos. Vemos aquí como Ezequiel tiene que obedecer la palabra del Señor, a pesar de todos los sufrimientos que tiene. Y aconteció que al fin de 7 días la palabra de Jehová procedió a ocurrirme y dijo: hijo del hombre, atalaya es lo que te he hecho a la casa de Israel, y tienes que oír, habla de mi boca y tienes que advertirles de mi parte. Cuando yo diga a alguien inicuo, positivamente morirás, y tú realmente no le adviertas y hables para advertir al inicuo de su camino inicuo, para conservarlo vivo, por ser el inicuo en su horror morirá. Pero su sangre la reclamaré de tu propia mano. Pero en cuanto a ti, en caso de que hayas advertido a alguien inicuo y él realmente no se vuelva de su iniquidad y de su camino inicuo, él mismo por su error morirá. Pero en cuanto a ti, habrás librado tu propia alma. Está diciéndole que él tiene la obligación,
porque Dios le ha elegido, de decir al pueblo lo que tiene que hacer. Y ahí ya está la responsabilidad de cada uno. Dios, antes de castigar, siempre advierte. Y cuando alguien justo se vuelva de su justicia, realmente haga injusticia y yo tenga que poner un tropiezo delante de él mismo morirá porque tú no le advertiste. Por su pecado morirá y sus hechos justos que él hizo no serán recordados, pero su sangre la reclamaré de tu propia mano. Y en cuanto a ti, en caso de que hayas advertido a alguien justo para que el justo no peque y él mismo realmente no peca, sin falta él seguirá viviendo, porque se lo ha advertido y tú mismo habrás librado tu propia alma. Bueno, y así le va dando una serie de consejos. Le va diciendo lo que tiene que hacer. Le va, digamos, enseñando, ¿no? Luego habla de los lugares altos y los ídolos que llevan a ruina. Todo esto es lo que le enfadaba a Dios, ¿no? Un fin ha venido sobre las 4 extremidades de la tierra, le dice a Ezequiel. Y habla de las barbaridades que habían hecho, que incluso en la casa de Jehová pues habían adorado ídolos y esto era abominable, por eso Dios quería destruir la ciudad. Y llegó a la destrucción, ¿no? Se sirvió de los babilonios para destruirla. Entonces hay que ir leyendo porque es muy interesante. Y tienes que decir, oh montaña de Israel, oiga la palabra del Señor soberano Jehová, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová, a las montañas, a las colinas, a los cauces de los arroyos y a los valles. Aquí estoy. Voy a traer sobre ustedes una espada y ciertamente destruiré sus lugares altos. Y sus altares tienen que quedar desolados y sus estantes de incienso tienen que ser quebrados. Y ciertamente haré que los muertos suyos caerán delante de sus ídolos muertos. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos estercolizos y ciertamente esparciré los huesos de ustedes todo alrededor de sus altares. Está hablando de la maldición, ¿no? Entonces es cuando le dice a Ezequiel, y en el año sexto, en el sexto mes, el día 5 del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí cuando la mano del Señor soberano, Jehová, cayó sobre mí allí. Estaba arrebatado en el Espíritu del Señor. Y empecé a ver, y mire, una semejanza similar a la apariencia del fuego, desde la apariencia de sus caderas aún hacia abajo, hacia fuego, y desde sus caderas aún hacia arriba, había algo como la apariencia de un resplandor, de un resplandecer, como el fulgor del electro. Entonces él alargó la representación de una mano y me tomó por un mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los cielos y me trajo a Jerusalén en las visiones de Dios a la entrada de la puerta interna que mira hacia el norte, donde está la morada del símbolo de celos que incita a celos. Y mire, la gloria de Dios de Israel estaba allí como el aparecimiento que yo había visto en la llanura valle. Y él procedió a decirme, hijo del hombre, sírvete levantar los ojos en dirección al norte. Por lo tanto, levanté los ojos en dirección al norte y mira, al norte de la puerta del altar estaba aquel mismo símbolo de celos en el paso de entrada. Y él pasó a decirme, hijo del hombre, ¿estás viendo qué grandes cosas detestables están haciendo las cosas que la casa de Israel está haciendo aquí para que yo llegue a estar alejado de mi santuario? Y todavía verás de nuevo grandes cosas detestables. Por consiguiente, me llevó a la entrada del patio y empecé a ver, y mire, cierto agujero en la pared. Ahora me dijo, hijo del hombre, orada por favor a través de la pared. Y gradualmente oradé a través de la pared y mire, allí había esta entrada y él me dijo, además, entra y ve las malas cosas detestables que están haciendo aquí. Por lo tanto, entré y empecé a ver y mire, había toda representación de cosas que se arrastran y bestias asquerosas y todos los ídolos estercolizos de la casa de Israel. La entalladura estaba sobre la pared toda en derredor. Y 70 hombres de los de edad madura de la casa de Israel, con Hazanías, el hijo de Safán, de pie entre ellos, estaban de pie ante ellos, cada uno con su incensario en su mano, y el perfume de la nube del incienso ascendía. Y él procedió a decirme, ¿has visto, oh hijo del hombre, lo que de edad madura de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad, cada uno en los cuartos interiores de su exhibición? Porque están diciendo, Jehová no nos está viendo, Jehová ha dejado la tierra. Aquí llega al colmo de la estulticia al hombre cuando piensa que Dios no le ve. Creía, era una obsesión,
que porque eran los hijos de Abraham, que esto es lo que luego le dicen a Juan el Bautista, pues ya estaban salvos y Dios nunca los iba a condenar, cuando habían tenido en generaciones anteriores el ejemplo, primero con Egipto y luego con Asiria, ¿no? Y prosiguió diciéndome, todavía verás de nuevo grandes cosas detestables que están haciendo. Por lo tanto, me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová, que está hacia el norte, y miren, allí estaban sentadas las mujeres llorando por el dios Tamuz. Esto era el colmo ya, el dios Tamuz era el dios Apolo. Y él me dijo además, ¿has visto esto, hijo del hombre? Todavía verás de nuevo grandes cosas detestables, peores que estas. Así que me llevó al patio interior de la casa de Jehová, y mire, a la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros hacia el este, y estaban inclinándose hacia el este, al sol. Y pasó a decirme, ¿has visto esto, hijo del hombre? ¿Es cosa tan liviana la casa de Judá el hacer las cosas detestables que han hecho aquí, que tengan que llenar la tierra con violencia y que deban ofenderme de nuevo, y aquí están empujando el vástago de mi nariz? Y yo mismo también actuaré con furia. Mi ojo no sentirá penado, ni sentiré compasión, y ciertamente clamarán en mis oídos con fuerte voz, pero no los oiré. Aquí es cuando Dios ya se cansa y dice, por esto es por lo que yo voy a castigar a este pueblo, un pueblo que me ha estado engañando, es un pueblo adúltero, un pueblo idólatra, y un pueblo que no le importa nada mi nombre y que se está yendo hacia otros ídolos, ¿no? Y esto es por lo que viene la gran maldición y el gran castigo. Dios lo va advirtiendo por Jeremías, por Ezequiel, por Daniel. Bueno, entonces va hablando de la captura del rey, va hablando de lo que va a ocurrir. Y dice, soy un portento presagioso para ustedes, tal como he hecho así se hará a ellos. Al destierro, al cautiverio irán. Y en lo que respecta al principal que está en medio de ellos, sobre el hombro efectuará trabajo, llevar en la oscuridad y saldrá a través del muro, gradarán para efectuar el sacar a través de él. Él cubrirá su rostro para no ver con su propio ojo la tierra, y ciertamente extenderé mi red sobre él, y tiene que ser cogido en mi red de caza, y ciertamente lo llevará a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y allí morirá. Está diciendo lo que ocurriría al rey, ¿no? Exactamente como ocurrió. Luego está hablando de los falsos profetas, de los idólatras, y luego dice en un versículo hermosísimo, estamos en Ezequiel 14:9, y luego en el 13, cuando dice, hijo del hombre, en cuanto a una tierra, en caso de que ésta cometa pecado contra mí, al actuar infielmente, yo ciertamente también extenderé mi mano contra ella y quebraré para ella las varas alrededor de las cuales se suspenden panes angulares, y ciertamente enviaré sobre ella hambre y cortaré de ella al hombre terrestre y animal doméstico. Y si estos tres hombres resultaran estar en medio de ella, Noé, Daniel y Job, ellos mismos por su justicia librarían su alma. Es la expresión del Señor soberano Jehová. Librarían su alma, pero no los demás. Solo ellos mismos serían librados. O sea, no porque estén los justos, Dios no va a castigar a su pueblo, pero también Dios ama a su pueblo y quiere, pues, ponerle un hombre que será el Mesías, ¿no? Bueno,
Mesías será, evidentemente, la esperanza ya del pueblo. Volverá a recoger a los de su pueblo al final de los tiempos, pero que también Babilonia será castigada, como lo fue castigada Siria y lo fue castigada Egipto. Y luego saldrá Persa. Bueno. David volverá a pastorear, habrá un pacto de paz y Dios hará que Jerusalén sea la ciudad santa al final, ¿no? Al final de los tiempos. Luego habla de la guerra del Armagedón, Gog y Magog, y cómo Dios hará que brille su gloria y que todos reconozcan quién es el Señor. Bueno, entonces ya Ezequiel está advirtiendo a su pueblo y la tierra asignada a las 12 tribus, que aparecen ya al final, ¿no? Bueno, la obra de Ezequiel es muy interesante porque es el profeta del destierro, es un hombre que por todos los medios trató, como otros profetas, como Jeremías, Isaías y otros, de salvar a su pueblo, de obedecer a Dios, a pesar de todas estas desgracias que él veía, ¿no? Y que el pueblo, pues evidentemente, se estaba comportando de tal manera que Dios ya no lo podía consentir, porque Dios, aunque amaba a su pueblo, no admitía el pecado. El Señor no admite el pecado, el Señor es santo, aunque sea misericordioso, y dice, hasta aquí he llegado. Tiene una paciencia tremenda, como la tuvo en tiempos de Noé, que representaba los 969 años de Matusalén, hasta que ya decide aniquilar la tierra, pero salvó a Noé y a los suyos como consuelo de la humanidad. No quiso destruir al hombre, aunque destruyó evidentemente parte de la tierra, luego la tierra vuelve a regenerarse y a partir de los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, vuelven las tribus, salen digamos, la raza humana de los 3 hijos. El caso es que Dios tiene que volver a castigar al hombre en Sodoma y Gomorra, estas ciudades que eran completamente paganas y que ya de alguna manera habían trascendido y habían violado todas las leyes de Dios, y ya harto Dios de tanta suciedad y tanta basura, saca a Lot y a su familia y los ángeles destruyen la ciudad. Y mucho después, cuando ya los israelitas estaban en su tierra, pues claro, cuando no se portaban bien, pues se utilizaba Dios a las, digamos, poblaciones que estaban alrededor, sobre todo los filisteos, para que castigaran a su pueblo, ¿no? Y luego de ahí, a partir de ahí, sacó voceros, profetas, jueces, guerreros, como Gedeón, como Sansón y otros, para que sacaran al pueblo adelante, ¿no? Salvaran a su pueblo. Y luego ya vino la división del pueblo de Israel. Al final ya cuando muere Salomón y su hijo Roboam, que esto lo hemos explicado, pues el pueblo ya se divide en 2, o el pueblo de Israel. Y luego ya viene el cautiverio, primero Egipto, Asiria, Babilonia, y ya la liberación con Ciro el persa. Dios no se había olvidado del pueblo, pero él, por desgracia, por la cantidad de maldades y pecados que había cometido, viene el último de los pueblos que lo va a masacrar, que es el romano, el imperio romano, cuando ya nació Cristo, que era, digamos, la salvación de la humanidad. Pero Ezequiel, junto con sus otros compañeros, Daniel y Habacuc y antes Jeremías, va a estar constantemente dando advertencias a su pueblo de que les están viniendo las cosas porque ellos han transgredido las normas de Dios. Dios no quiere esto para su pueblo y tiene que limpiar, evidentemente, la ciudad y tiene que limpiar al pueblo. Tiene que sacar toda esa basura, toda esa gente que pecó, que, bueno, de alguna manera muchos de ellos ya murieron, como ocurrió cuando hablábamos de Moisés en el desierto, esa generación inicua y mala, pues estuvo 40 años en el desierto hasta que murieron y llegaron otra vez a la tierra prometida, ¿no? Entonces Dios tiene que hacer una limpieza, un escarmiento,
para que el mal no entre en el pueblo y lo contamine. Y esto también lo veremos en la época de Jesús, como por ejemplo los leprosos, que se creía que era una especie de maldición y entonces tenían que dejar la ciudad, y hasta que no sanaban, no podía acudir hasta el sumo sacerdote diciendo estoy sano de la lepra y ahora ya se me vuelve a aceptar en la comunidad. Pero que eran las normas en el Deuteronomio, en el Levítico, en los números, en el Pentateuco y luego ya en la Biblia, de que hubiera una manera de que la fe, de que la limpieza moral existiera entre los pueblos de Israel, en el pueblo de Israel, para que se distinguiera de esos pueblos gentiles o pueblos paganos que evidentemente hacían lo que les daba la gana, ¿no? Y evidentemente ofendían a Dios, Dios los castigaba, pero era mucho más severo con su pueblo porque éste sí había conocido a Dios y sabía lo que no le gustaba a Dios. Por lo tanto, Dios aquí demuestra su justicia, porque les dio muchas oportunidades a través de los profetas, a través de los voceros, de los jueces, para decirles lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tuvo mucha paciencia con la casa de Israel. Y los mismos reyes ya finales de la casa de Israel, que ya fueron Joaquín y Sedequías, le advirtió a Joaquín a través de Jeremías, a través de Ezequiel, que hiciera caso de las normas, de que se sometiera como esclavo a Babilonia, porque este era el plan previsto por Dios, pero no quiso. Incluso llegó a intentar aliarse con Egipto, cosa que a Dios no le agradaba, y bueno, pensó que con sus propias fuerzas podría burlarse de Nabucodonosor, y Nabucodonosor entra cuando ya está el último rey, Sedequías, y ya destruye la ciudad de Jerusalén y los lleva cautivos. Bueno, el caso es que luego levanta al profeta Daniel, y Daniel es el último, el último de los profetas que nos habla, excepto de los profetas menores, como es el último Malaquías, que son aquellos que hablan ya de cuando ya están en Jerusalén, están reedificando el templo, la reconstrucción, ¿no? La salida de Babilonia. Igual que Daniel y Juan, Ezequiel es el profeta del Apocalipsis también, nos prepara cómo es el trono de Dios, cómo se mueve Dios. Ahí no está el trono, sino que está, digamos, el trono fijo en el carro, en este famoso carro de fuego que llevan los querubines de un lado para otro. Así es como se mueve Dios, más rápido que el relámpago y el rayo. Y como, la apariencia de estos querubines, que los verá también Daniel y los verá también Juan, pero ya lo ve sentado a Dios en el trono porque ya va a efectuar juicio. Cuando ella se sienta es que ya es el gran juicio del trono blanco, es el día del Señor, cuando lo ve Juan. Pero antes de todo esto, está hablando de Dios cuando va a su pueblo y les va a dar un mensaje muy importante. Ya no envía a Gabriel como mensajero, sino que ahora es él mismo, la gloria de Dios, la que con los querubines, encima de los querubines, es cuando habla a su pueblo a través del profeta, como es Ezequiel. Y es así como Dios, en su soberanía, decide de alguna manera comunicarse con su pueblo, decirle por qué le están viniendo estas desgracias, porque evidentemente no han cumplido las normas de Dios, y por lo tanto pues Dios tiene que tener y venir un gran castigo. Evidentemente habían personas que eran justas, sí que había justos, sí que había personas que habían cumplido la palabra a pesar de todo, pero estas Dios las trataba de otra forma, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos, la mayoría, ya estaban completamente pervertidos y perdidos, ¿no? Y la pena es que pertenecían a su pueblo. Por lo tanto, primero Dios va a tratar con este pueblo díscolo, rebelde, que no quiere cumplir las normas de Dios, porque simplemente se cree que Dios no les ve, estulticia total, como hizo Adán y Eva, hicieron, pero luego también tratará con el resto de la humanidad, las 12 tribus de Israel que estarán en Jerusalén y capitaneadas, digamos, por Cristo, gobernadas por Cristo y por el rey David, tal como se lo prometió a Abraham, se lo prometió a los profetas. De la rama de David saldrá el Salvador, que también habla Ezequiel de él, Emmanuel, Dios con nosotros, que va a tratar la paz, a traer la paz, pero también traerá el mensaje de Dios de arrepentirse.
Y esto es un poco lo que yo quería hablar del profeta Ezequiel, un profeta del destierro, un profeta muy importante y un profeta que, quitando las palabras de consuelo del Mesías y de que las tribus de Israel volverían a Israel, Dios trataría con ellas al final de los tiempos y que, bueno, estarían en Jerusalén, la ciudad celestial. Casi toda la obra de Ezequiel es una obra de condena, es una obra de maldición que tiene que traer al pueblo de Israel por haber cometido idolatría, haber cometido actos malos, actos perversos, y que ya el pueblo estaba completamente ya perdido y desquiciado, ¿no? Y Dios tenía que poner ahí un castigo, pero que no se olvidó y luego levantó a un gran profeta como era el profeta Daniel.